solo un montón, chicos. Ahí puse a grabar otra vez. Y creo que no se está viendo ahí. Ahí está. Sí, decime. Me quedó una duda. Sí, sí, sí. Nos dijo que dx lo podemos tomar como el término independiente de una polinómica. Es como que acá podemos considerar que tengo un 1, ¿sí? Entonces, Sí. si yo tengo 1 de X, lo puedo pensar, si lo tengo que pensar como una función dentro de ILPET, podemos llegar a pensar que es una polinómica. Pero entonces no debería ser U porque primero está Claro, la P y después la T. ¿Por qué sí. tomamos la trigonométrica como U? Porque en este caso, si vos lo derivás al revés, te encontrás con la complejidad de que en la integral se te genera más lío, ¿sí? Porque, fíjate, si nosotros tomamos que esto es la función u, mejor dicho, el 1, no el diferencial, ¿sí? El diferencial de b sería todo esto con el diferencial de x, es decir, a ver, para no hacer lío, 1 por todo el resto de la expresión nos quedaría, ¿sí? Entonces, si esto es u y todo lo demás es el diferencial de b, estaríamos como en el mismo conflicto de decir, bueno, no tengo las dos partes en esta situación. Entonces no está No, mal que esta vez no, en intercambiemos. esta, claro, no, en esta Ah, situación bueno. no nos generaría ninguna ventaja, claro, sí, para nada. De hecho, nos quedaríamos con la misma situación y estaríamos en el mismo problema que si no lo quisiéramos integrar por partes. Voy a volver a recomponer ahí todo. Bueno, ahí está. Me quedé hablando sola por acá, me di vuelta y estaba ya cortado. Lo que hice fue sacar el corchete, dejé la resta y me va a quedar negativa porque todo el término este es positivo. Lo que había comentado era tener cuidado acá con el signo, porque al restar y tener un signo menos dentro de la integral, me queda una suma, pero como tengo la resta de todo el corchete, esto hace que acá me quede el signo negativo. Y lo que en particular comentaba era que si ustedes ven que la expresión que les queda acá con la integral es igual que la que tenemos que resolver, pero tiene el mismo signo, desconfíen, porque si tiene el mismo signo, se nos cancelarían, ¿sí? Siempre tiene que tener el signo que me permita pasarlo al primer miembro, es decir, del otro lado del igual para poder sumarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a volver a copiar la expresión completita, o la podemos poner acá, a ver si ya acá es hacer malabares, más o menos. Era la integral de seno del logaritmo de x diferencial x igual a toda esta expresión. Entonces, lo que voy a hacer es, sigo acá abajo, integral del seno del logaritmo de x diferencial x más esta otra, que es exactamente igual, y me queda x seno del logaritmo de x, acá tendría que haberlo puesto así, menos x coseno del logaritmo de x. Bueno, acá tengo dos veces la integral del seno del logaritmo de x igual, y podemos sacar factor común x también, seno del logaritmo de x menos coseno del logaritmo de x, más la constante, ya le vamos a agregar ahí, y bueno, ese 2 pasa como en el caso anterior, nos queda del otro lado dividiendo. Bueno, y ahí estaríamos con la integral resuelta. Ahí está. Bueno, ya era mucho que no le pasara por arriba. Ahora sí. Ahí llegó justito al orden. Voy leyendo el chat mientras ustedes ven si me quieren hacer alguna pregunta. Si falta algún tema, en realidad ejercicios, práctica de la parte de áreas. Así que
y algunas aplicaciones, como por ejemplo la rectificación de arcos, áreas comprendidas entre dos funciones, que ahora vamos a ver algo más de eso de integrales definidas. Y quiero ver si se puede hacer entrar el 8. No sabía si me preguntabas, Camila, o si del 8 en realidad hay una parte. El práctico 8 tiene que ver con sucesiones y series. La verdad es que es bastante largo como para que yo pueda animarme a decir, bueno, lo vemos en una clase o les agrego algún video corto donde lo podamos explicar. La verdad es que no. Pero hay una parte que es polinomios de Taylor y Maclaurin que tiene que ver con aproximar otras funciones a una expresión polinómica utilizando derivadas, ¿sí? Eso, como es una aplicación de las derivadas, si bien tiene que ver también con sucesiones y series, lo podemos ver y es algo que no es demasiado extenso, para nada, pero que bueno, que sí es importante. Así que el 7 va a entrar completo, así como está subido, que de hecho si hay alguien que está recursando va a ver que tiene varios optativos, que antes no eran optativos y que algunas cosas las he recortado. Pero bueno, no va a entrar el práctico 8, al menos no en la totalidad. Sí puedo esto de Taylor y Maclaurin. Bueno, con integrales, el práctico 7 lo activé hoy a la mañana. Lo tenía, pero estaba no visible, así que lo activé a la mañana. No es que lo subí hace muchos días. Quedó desde hoy. Y tienen, como les decía, un apunte donde tienen explicaciones, por esto bueno, también de que quedan más aclaraciones para que ustedes puedan ir viendo lo que por ahí no se llega a ver del todo en clase. Vamos a trabajar otro poquito con integrales definidas. El otro día empezamos, pero bueno, al menos para formalizar algunas propiedades y ver cómo lo podemos ir aplicando. Así que no sé si con esto estamos bien o tienen alguna otra pregunta de estos de integración por partes. Borro acá. Y arrancamos con las propiedades. Sí. Integral definida, propiedades. Hay algunas propiedades que habíamos visto para las integrales indefinidas, pero bueno, la verdad es que ahora, al tratarse de definidas, se agregan algunas más. Una de las que tenemos como importantes anteriores era la integral de una constante por una función. La diferencia está en que ahora, bueno, tenemos una integral entre dos extremos, entre A y B, pero la propiedad sigue valiendo. Se trata de sacar la constante e integrar la función y evaluar la función después entre A y B. La otra función, que era la que estaba referida a que si yo tengo la integral de varias funciones sumadas y restadas entre sí, y restadas no, o restadas, ¿no? Pongo 3, pero pueden ser varias, donde v y w son funciones a su vez de variable x. Lo podemos separar como la integral de cada una de esas funciones, pero tenemos que tener presente que ahora necesitamos repetir los extremos en todos los casos. Fíjense que es cada una de esas funciones v, w, pero evaluada en los mismos extremos en todos los casos. Y bueno, y esto podría seguir, ¿no? Todas las que aparezcan. ¿Cuáles son esas nuevas propiedades? Tenemos, si
los extremos de integración coinciden, en lugar de ser dos puntos diferentes, es en un único punto, la integral entre a y a de la función me da 0. Tengan presente que nosotros relacionamos las integrales definidas con el área. Entonces es lógico pensarlo como que el área, si yo estoy refiriéndome a un único punto del eje X, va a ser 0. La otra, bueno, ahí había puesto números, vamos a poner números. La otra propiedad nos dice que si yo tengo la integral entre a y b de la función f de x, esto es lo mismo que escribir el opuesto de la integral a la cual yo le intercambio los extremos entre b y a de la función. Esto nos va a venir bien a la hora de tener que calcular áreas. Va a haber situaciones en las que el resultado de la integral definida en cuanto a signo no nos interese demasiado, tal vez nos resulte indistinto, pero va a haber otras situaciones en las que en particular se nos pida calcular áreas, en las que vamos a tener que tener presente que el área no podría darnos un valor negativo. Entonces, bueno, a veces es más fácil usar esta propiedad, ¿sí? Invirtiendo el signo, que por ahí cambiar los extremos. O si nos damos cuenta que lo tenemos escrito al revés, bueno, le ponemos un signo menos. Esa es una de las cosas que podemos llegar a hacer. A ver, en la tercera, sí. En la tercera lo que les decía es que cuando el extremo de integración es el mismo punto, coinciden los dos extremos. Recuerden esto, cuando hablamos, lo voy a escribir allá arriba así. Cuando hablamos de integral definida, lo pensamos en relación a una función no negativa, ¿sí? En un intervalo AB, y lo pensamos relacionado con el área. Entonces, con respecto a la cuestión del área, es bastante simple, les decía, interpretar que si A y B no son dos puntos diferentes, sino que coinciden, ¿sí? B está sobre el mismo valor que A, el área me quedaría 0, ¿sí? No tendríamos área si estos valores estuvieran juntos. Es por eso que tenemos esta propiedad acá. Si los extremos de integración coinciden, bueno, la integral nos da 0. Y me falta la otra propiedad, la 5, la tercera de las que se agregan, que nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos 3 puntos, ¿sí? A, B y C. Vamos a agregar acá. Bueno, no tiene por qué ser una recta. Supongamos que tenemos esto. A, B y C en este orden, ¿no? A es menor que B y menor que C. Bueno, ¿qué podemos decir? Que la integral entre A y C de la función f de x diferencial x, es decir, toda esa parte que está ahí rayadita, la puedo pensar como la integral entre A y B, es decir, este pedacito de la función más la integral entre B y C de la misma función. Esto sería lo que se conoce como propiedad aditiva del intervalo. ¿Sí? Si ustedes a lo mejor lo buscan en algún texto o en internet, también se la puede encontrar de esta manera. Propiedad aditiva del intervalo. Es decir, si yo tengo que pensar en una integral entre dos extremos, puedo pensar en un punto intermedio para desdoblar esa integral mayor, digamos. Esto nos va a servir en particular en el cálculo de áreas, sobre todo cuando nos quede parte de la función por encima del eje y parte por debajo, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien. De paso, recordamos, más allá de las propiedades, que cuando hablamos del área, ¿sí?
considerando que f de x es una función no negativa, lo podemos pensar como la integral, en este caso, entre a y c de la función f de x. ¿Está bien? Siendo AC un intervalo cerrado acá. Esto, bueno, fue lo mismo que vimos el otro día, igual lo tienen en el apunte, no se asusten demasiado por no copiar eso porque van a ver que lo tienen, ¿sí? Vamos a explicar algunos de los ejemplos que también están en ese apunte, así refrescamos un poco y reforzamos la idea de se me cayó el cigarro. Bueno, vamos a los ejemplos. Uy, no sé si me preguntaban justo algo, iba a borrar y... Ah, ahí está. Borramos. Bueno, supongamos, ejemplo, ya vimos el otro día uno, pero bueno, vamos a insistir ahora con esto del área por encima y por debajo y cómo calculamos, por encima y debajo del eje X me refiero. Supongamos que tenemos esta función, x cuadrado, una bien conocida, y que queremos calcular el área. Vamos a hacer el dibujito para que todos nos ubiquemos. ¿Sí? El área entre -1 y 3 de la función x cuadrado. Bueno, -1, acá tengo 1, y para 3 no me va a alcanzar el gráfico, me voy para allá arriba. Bueno, o sea, necesito esto, que sigue para allá, y este pedacito. No es que siga infinitamente, ¿sí? Hasta 9. ¿Por qué? Porque tengo 3 al cuadrado, la imagen va a estar en 9. Si yo esto lo hago más chiquitito como para que todos lo interpretemos, me va a quedar, bueno, me va a quedar mal, como siempre, que dibujo. Acá estaría en 9. Es decir, voy a necesitar ese pedacito de ahí y un cachitito de acá. Esto es lo que quiero calcular. Ese área. Bueno, ¿qué pasa con esto? Acá, esto. ¿Cómo hacemos? Integramos la función, la integral de x cuadrado, sabemos que es x al cubo sobre 3. ¿Y qué más sabemos? Que esto se resuelve mediante la regla de Barrow que vimos la semana pasada y que nos dice que una vez que encontramos la integral, tenemos que evaluarla entre sus extremos, que son -1 y 3. Bien, reemplazamos primero por el extremo superior, nos queda 3 al cubo sobre 3 y después le restamos la misma expresión evaluada en el extremo inferior, -1 al cubo sobre 3. Bueno, hacemos cuentitas, acá nos queda 27 dividido 3, 9, y acá nos queda 1 sobre 3. Como esto es negativo, es -1/3 todo esto, con el otro menos más 1/3. Bueno, cuentas, 3 por 9, 27 y 1, 28 tercios. O sea, 9,3 periódico más o menos. Como ven, acá toda la función, toda el área que a mí me interesaba, quedó sobre el eje X. Entonces, no se generó ningún problema en cuanto a que alguna de las partes la íbamos a tener que considerar por separado. Pero, ¿qué pasa cuando la función no está toda como acá sobre el eje X? Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es ver, localizar donde tenemos los sectores en los que
empieza a tener la imagen negativa. Y en esos puntos es precisamente donde vamos a separar y a considerar cada una de las partes. Ahí vamos con el otro ejemplo que tenemos en la guía. Esa otra, déjenme buscar el machetito. Nx al cubo, por ejemplo, exactamente. Les voy a poner el ejemplo que tenemos en la guía, que era f de x, x cuadrado menos 6x más 5. Bueno, supónganse que yo les pido hallar el área entre eje Y, parece que puse, eje Y y recta x igual a 7 y f de x. ¿Está bien? Bueno, tengo la función. Ahora, esta función corta el eje X, tiene dos raíces y la cuestión es determinar dónde tiene esas raíces. A ver, si yo tengo que el producto me tiene que dar 5 y acá este término me da menos 6, evidentemente tendría que ser más 5 y más 1. 5 por 1 me da 5 y, a ver, esto lo puedo escribir como x menos 5, x menos 1. ¿Me queda bien? Sí, me quedó bien. Bueno, ¿qué me están diciendo esas raíces? Que mi gráfica me va a quedar de esta manera. En x igual a 1 y en x igual a 5 tengo raíces. Así que acá va a cortar, vamos a hacer 2, 3, 4, 5. Evidentemente en el medio de las raíces tengo el eje de simetría. Y si me fijo para la mitad, para el 3, voy a tener el vértice, como para graficar más certeramente. Cuando reemplazo por 3 tengo, a ver, 9. Menos 6 por 3, 18, más 5. Así que me queda menos 9, más 5, menos 4. Menos 1, menos 2. Ahí estaríamos teniendo el vértice. Esto viene, vieron, ¿no? Que no falla lo de la profe, que le esquiva justo al punto por donde tiene que pasar. Y tiene que cortar en 5. Bueno. No está a escala esta parte, ¿eh? Acá hago un corte para que me quede. Y por acá viene así. Y también sigue creciendo. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? Como me pide la integral entre el eje Y, ¿sí? El eje X y la función y la recta x igual a 7, la recta x igual a 7 la tengo acá. Bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo que calcule? Este sector de ahí, esto que está acá debajo del eje X y esto que viene acá también. Esos tres pedacitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero calcular la integral desde 0 hasta 7, me va a considerar esto positivo, pero me va a restar esta parte de acá, porque esa parte que está debajo del eje X la considera como una resta. Entonces, lo que hacemos es reescribir sumando esos intervalos. Y acá es donde aplicamos lo que llamamos la propiedad aditiva del intervalo. Estas eran las cuentitas que había hecho. Así que, ¿cómo calculamos el área? Como la integral entre 0 y 1, porque hasta ahí está por encima del eje X, de la función de f de x. Más la integral ahora entre 1 y 5.
Fíjense una cosa, yo estoy poniendo así tal cual como estoy viéndolo, ¿eh? Pero vamos a tener que tener en consideración, y voy a poner acá un signo de admiración a ese, y ahora me van a decir el por qué. Simplemente lo que hice fue separar en 3 intervalos. ¿Por qué estoy poniendo ahí ese signo de admiración, de exclamación? Porque esa parte se resta, la tengo debajo, claro, la tengo debajo del eje X, entonces 2 caminos tengo. Invierto los extremos de integración o ahí le ponemos una resta. ¿Sí? Acuérdense de esa propiedad que yo les dije que nos iba a venir bien. Bueno, es acá precisamente el momento en el que podemos tener presente esa propiedad. Entonces, esto lo podemos escribir como la integral entre 0 y 1 de la función más, y acá podemos poner la integral entre 5 y 1, o podríamos haberle puesto una resta. Cualquiera de las dos opciones vale. Son equivalentes, pero sí es importante tener presente esto. Ese 1 era de arriba, de acá. Bien, entonces, fíjense, como vemos que esta parte está debajo del eje X, cambiamos los extremos de integración o le ponemos el menos. Las dos cosas juntas no, porque estaríamos como rehaciendo lo que deshacemos, ¿sí? Una de las dos, o cambio de extremos o signo negativo. Y bueno, ¿qué quedaría por hacer ahí? Y calcular la integral de cada, es decir, de la función, la integral nos va a dar lo mismo. Lo que hay que hacer después es ir evaluando en los distintos tramitos, ¿sí? Esa es la parte importante del cálculo. Tengan presente que con ayuda de los graficadores, más allá de que a lo mejor un ejercicio les pueda llegar a decir, bueno, indique cuál de la expresión es la correcta, y ahí les aparecen, no sé, 3 opciones con 3 fórmulas distintas. Entonces ustedes van a tener que saber cuál es la integral. Pero si además les aparece el resultado del cálculo, bueno, con los graficadores ustedes pueden ver esto por partecitas. A ver, vamos a ver si me deja compartirles el Grafmática y lo ven con GeoGebra también, ¿eh? Yo insisto que hay algunas cuestiones para las cuales el Grafmática es como más básico y para otras el GeoGebra es lo más de lo más, pero bueno, en algunos casos se requiere por ahí que sea más simple, más rápido. Yo estoy tratando de escribir la función para compartírselas ahora y que lo puedan ver. Arriba tengo que llegar hasta... Bueno. Y abajo con -4 me alcanza. A ver, de la izquierda. Estoy redefiniendo el rango y ya les muestro la pantalla. A ver. Ponemos compartir. Bueno, creo que ahí están viendo. A ver si achico un cachito. Bien, ahí vemos el gráfico. Fíjense que acá tenemos una opción que nos dice integrar. Y si yo me paro sobre la función y voy pintando así, solamente moviendo el cursor para un lado o para el otro, me va diciendo, fíjense, me voy a correr hasta el 7. Ahora lo que va a hacer es, como esto no es tan preciso, me va a dar la opción de redefinir.
A ver si me dejas mover esto. No me deja correr. Normalmente lo puedo correr. Ahí está. Bueno, fíjense, el 0 me quedó marcado perfecto. Acá pongo 7. Y... ¿qué me está diciendo? Error. ¿Por qué me dice error? Fíjense. ¿A qué les parece que puede referirse? Acá está bien que sea ninguna. Entonces, si yo pongo de 0 a 7 y pongo calcular, ahí está. Ahí me dice que ese sector, todo lo que está pintadito, me está dando 2,336. Ahora, si lo vamos viendo por partes, la integral entre 0 y 1 ya es 2,3. Es prácticamente lo mismo que lo que me daba como integral total. Esto es 2,337 según este cálculo, ¿no? Si en lugar de pedir esa integral, ahora pido, miren lo que pasa con el signo, entre 1 y 5, que es el pedacito que está por debajo, ven que me queda negativo ahí, menos 10,66. Eso en realidad, como se trata de un área y las áreas no son negativas, lo tenemos que considerar o colocando el módulo o a la hora de escribirlo, bueno, ya lo explicamos recién, y si nos damos cuenta acá y queremos que el resultado nos dé positivo, lo que hacemos es cambiar los extremos de integración. Fíjense que ahí puse, en lugar de entre 1 y 5, puse entre 5 y 1. Cambié los extremos, cambié el orden en los que pedí que lo considerara. Eso nos da 10,6. Y si ahora calculamos la integral entre 5 y 7, que es el otro pedacito, calcular, nos da 10,6675 también. Así que fíjense que si lo hacemos directamente, la diferencia es debida a que está restando toda esta parte que queda ahí debajo. ¿Sí? Ahí va de vuelta. Dije 0. Ahí está. Fíjense que nos da como resultado 2,3. Ya sabemos que ese valor es prácticamente la misma área de este pedacito de acá de la izquierda. Así que bueno, esto los ayuda a ir revisando, ¿sí? Pero ojo cuando le piden a un graficador que les dé la respuesta, porque bueno, pueden pasar cosas como esta. Ustedes saben ahora cuáles son las propiedades que pueden aplicar, pero el graficador lo que hace es calcular mediante la regla de Barrow, reemplazando en los extremos. No hace esta evaluación por sectores, excepto que ustedes se lo pidan por sectores. Así que bueno, dejamos de compartir ahí y nos volvemos acá. Ahí estamos. Bueno, se va aclarando un poquito esto de las propiedades y el cálculo de las áreas. Hoy hay un montón de comentarios. Sí, el área esta de 5 a 7 es más grande que esta. Acá fui poniendo los valores más o menos que me daban. Estos dos sectores son prácticamente de la misma dimensión en cuanto a área. No siempre va a pasar así, ojo, en este ejemplo particular, pero fíjense que en el cálculo que daba inicialmente, entre 0 y 7 nos daba este resultado. En particular, si lo vamos haciendo por sectores, este resultado es prácticamente lo mismo que ese cachitín de ahí. ¿Por qué? Porque estos dos tienen la misma dimensión, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el peligro de querer usar un graficador si uno por ahí no tiene en cuenta estas situaciones, ¿sí? Pero bueno, eso no quiere decir que no nos sirva para ir haciéndolo con cuidado y revisando nuestros ejercicios. Bien. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Nos quedan 5 minutos y de esta reunión. Bueno, vamos a hacer
algún ejercicio donde tengamos el área comprendida entre dos funciones. Hasta ahora lo que hicimos fue calcular el área entre una función y el eje X o los extremos, bueno, que pidamos al hallar el área definida. Supongamos que tenemos esto. Eje X, eje Y. Vamos a hacer alguna cosa simple. Si yo tengo un medio de X más 1, ¿sí? Así que si ahí tengo 1, 2, 3, 4, bueno, vamos a hacer. Vamos a poner acá como extremo 4 y acá 1. Esto que está acá debajo sería la integral entre 1 y 4 de un medio de X más 1, ¿sí? Que no es ni más ni menos que lo que estuvimos haciendo hasta recién. Ahora, ¿qué pasa si además de esta función me apareciera otra? Por ejemplo, vamos a hacer alguna que quede por acá. Y si quiero que venga para este lado, bueno, vamos a hacer una con pendiente negativa. Por ejemplo, si partimos de acá, me corro 2 y bajo 1 y me vuelvo a correr 2. Vamos a escribirla con azul. En lugar de un medio positivo le voy a poner así, más 4. Como decía antes, para 4 me quedaría 2, así que estaría por ahí. Bueno, esta es la que está en azul. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber cuál es el área? Acá me voy a sacar esto, porque vamos a hacer la intersección entre estas dos funciones y el área que determina esa recta vertical que pasa por 1. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que quiero saber? Este pedacito de acá, ¿qué área tiene? ¿Cómo lo podemos pensar? Y si yo sé que la integral de la función entre dos extremos me da el área que hay entre la función y el eje X, si a todo esto que está debajo de la función azul entre X igual a 1 y este punto, que ahora vamos a determinar analíticamente cuánto vale, ya sabemos a simple vista cuánto nos debería dar, bueno, ¿cómo hacemos? A todo esto que yo tengo acá, debajo de la función azul, le podría restar el pedacito que está debajo de esta otra función entre los mismos valores, entre 1 y la coordenada de ese punto. Primero que nada tenemos que determinar analíticamente cuál es ese punto, más allá de que uno en apariencia podría decir, es tal o cual. ¿Qué hacemos? Les voy a poner acá el nombre diferente, f de x, quedó como rara esa f. Y acá les voy a poner g de x. Entonces, lo que hacemos es igualar las dos funciones, ¿sí? Para encontrar la intersección. Por un lado, en f tengo menos un medio